Evidentemente que nós estamos a integrar estas tecnologias nas novas frotas de comboios. Como é que poderão fazer isso de uma forma evolutiva para que o vosso cliente também não sinta uma ruptura em relação ao passado? Isto é, vamos caminhar rapidamente para o comboio, para o trem automático, ou vamos indo passo a passo, introduciendo estas novas tecnologías nas novas frotas de comboios? Ya. Está claro que si nos dejas hablar nos quedamos aquí hasta la 1:30, 2, ¿no? Entonces, a los que nos gusta esto es verdad que nos podemos alargar, pero resumiendo un poco, en la parte de casos de uso de datos de una plataforma embarcada que capta los datos de un tren para que un operador, un mantenedor tome mejores decisiones a nivel seguridad, energía, pasajeros, confort, yo diría que son tecnologías que con trenes de hace 15, 16 años se pueden implementar. Hay una arquitectura central en el tren que está recibiendo datos de los distintos activos, puertas, aire acondicionado, freno y demás, que se comunican centralmente y que son fáciles de extraer cuando existe la documentación de diseño, ¿no? Luego ya hablamos, es verdad que hay vidas útiles de 30, 40 años, pero activos que están en servicio desde hace 15, 16 años, si tienen ese TCMS, ese MVB, es posible, sin mucho coste, sacarle rendimiento, que haya retorno, porque la inversión es baja. Es verdad que cuando hay que sensorizar a partes donde el caso de éxito, donde el plan de negocio igual no está tan claro, ¿no? Entonces, digamos que nosotros partimos de extraerle el mayor partido al dato que ya existe, que pueden ser mucho, es decir, en el tranvía de Lisboa, para que haya un ejemplo aquí muy, muy, muy cercano, estamos hablando de 11.000, 12.000 informaciones de todos los sistemas del tren, ¿no? Y los casos de uso hemos hablado, están ligados con disponibilidad, fiabilidad, seguridad, confort. Luego, bueno, hay una relativa preparación para que estén preparados y por supuesto los actuales, es decir, cualquier tren que se esté entregando a día de hoy, hay especificaciones técnicas donde ya viene por parte del cliente, Bruselas en nuestro caso, y ya estás preparando el tren para esa señalización futura y se hace un retrofit a los 4 o 5 años en servicio. Pero si no, yo diría que es razonablemente fácil incluir estas plataformas cuando la antigüedad de la flota son en torno a 15 años. José, ¿puedes hacer un comentario también sobre este asunto? Sí, yo creo que, como bien ha dicho Javier, para trenes legacy se puede hacer, lógicamente. Nosotros lo hemos hecho. De hecho, todos los trenes que teníamos de media distancia y alta velocidad ya hemos instalado el equipo, lo que le llamamos el gateway de comunicaciones que se conecta al TCMS, extrae la información de los buses de comunicación, nos envía esos datos y a partir de ahí generamos los modelos de mantenimiento predictivo conociendo de antemano. Claro, todo esto es un proceso. No solo es el enviar los datos por enviarlos, tienes que conocer, y ahí entra un poco también en juego el conocimiento que uno tenga como fabricante o OEM, ¿no? Quizás ahí hay un poco de diferencia entre lo que podemos hacer como fabricantes y lo que quizás un operador extrayendo esa información, aunque ya el mantenimiento del tren pueda hacer, ¿no? Ahí daría para otra mesa redonda. Pero vamos, en este caso, como tenemos el conocimiento extenso de qué información está fluyendo por ahí, pues podemos determinar pues, el estado de salud de los sistemas, ¿no? Para todo eso, desde el inicio tienes que saber cada uno de los sistemas, qué modo de fallo tiene, qué son fallos funcionales, cuáles son los modos de fallo que tienes que monitorizar y con qué sensores para ver el estado de salud, cómo se va degradando, ¿no? Por lo cual tienes que hacer ahí un análisis RAMS anterior a todo eso. Pero una vez que todo eso ya lo tienes, es cuestión de instalar los equipos y, como digo, pues en nuestro caso ya tenemos todas las flotas de trenes, incluso legacy, con los equipos instalados y fluye esa información. En cuanto a lo que comentaba también Javier de la dificultad, cuando
Cuando no lo tienes totalmente sensorizado e incluir esa sensorización, ahí quizás hace unos años era muy complicado y muy costoso, eso es así, pero actualmente con la tecnología nos está ayudando el IoT inalámbrico, es decir, hay sensores que puedes colocar de forma inalámbrica, que son autoalimentados, de forma que no necesitas ni siquiera cambiar la batería y la pila. Tienen una pequeña tarjeta SIM que te envía los datos, o bien a un concentrador que sitúas en el tren y va recogiendo toda la información de los distintos coches y ese a su vez lo envía a tierra, o cada uno de ellos va enviando la información a tierra, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Estamos haciendo diversas pruebas de concepto, instalando acelerómetros inalámbricos, por ejemplo, en bogies y rodales, para enviar esa información de las cajas de grasa, ¿no?, de los rodamientos, y tener esa información de los acelerómetros en tiempo real. Y, como digo, es algo que va a ser fundamental para poder hacer ese retrofit de flotas que, claro, lógicamente, las flotas tienen un ciclo de vida muy largo, ¿no? 30 años, 35 en algún caso, bueno, alguno que conocemos nosotros incluso más, ¿no?, que tenemos allí en España. Entonces, bueno, pues es fundamental poder hacer... bastante más. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que tenemos ahí un legacy que tenemos que manejar. Y yo apuntaría también otro aspecto adicional que has comentado, y es que, bien, tenemos la monitorización, muy bien, pero luego, ¿qué vamos a hacer con ella? Tenemos unos planes de mantenimiento. Esos planes de mantenimiento son planes de mantenimiento contractuales, que están, digamos, contractualmente definidos con un operador, y tampoco puedes cambiar de la noche a la mañana y hacer una monitorización continua y plantear un mantenimiento basado en la condición, porque tienes que convivir con un plan de mantenimiento sistemático preventivo. Entonces, ahí cobra mucha importancia el cómo combinar ese plan de mantenimiento existente preventivo, sistemático, con un plan de mantenimiento basado en la condición, ¿no? Quizás hay operaciones que en el plan no te las vas a quitar, pero en vez de hacerlas de forma in situ, pues las vas a hacer de forma remota. Pongo un ejemplo: en la flota de trenes de Arabia, pues las operaciones de mantenimiento que veríamos haciendo in situ, de chequear cada inspección básica del equipo de aire acondicionado, pues iba el señor, ponía el equipo en marcha, miraba que aquello estaba bien y se iba a otro coche, ¿no? Actualmente lo hacemos de forma remota. Con la plataforma T-Smart estamos monitorizando el estado de salud del sistema, y cada vez que llega el tren validamos que ese sistema está bien. No hemos quitado la operación de mantenimiento, pero se ha hecho de forma automática porque hemos validado que con la aplicación aquello está bien, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo convivir planes de mantenimiento tradicionales, preventivos, sistemáticos, con lo que es un plan de mantenimiento basado en la condición. Muito obrigado. Graças. Uma pergunta também para a doutora Alexandra Pratos. Nós temos falado aqui muito de questões relacionadas com a manutenção, com a operação, mas isto tem consequências também sobre outras áreas, nomeadamente um tema que também aqui é nosso, que é a sustentabilidade. Eu sei que a CP tem alguns projetos também nesta área, sobretudo um projeto bastante interessante. Quer falar-nos um bocadinho sobre ele? Também um objetivo da CP ter ganhado eficiência energética e ter um acompanhamento deste processo. E queria partilhar uma ideia que eu acho que com muito valor, e que no âmbito do ambiente de tração digital, dos tablets que os maquinistas hoje utilizam, é o sistema eco-driving, ou seja, pretende ser uma aplicação que fica disponível para a condução, com base nas condições de infraestrutura, com a tipologia do material circulante, e dar sugestões ao maquinista que permitam ter as melhores decisões em termos de segurança e eficiência energética. Portanto, já houve um pequeno POC numa determinada série urbana, que as 3400 dos urbanos do Porto, na altura, como resultado, cerca de poupança energética por volta dos 6%. A fatura energética da CP é enorme, e o que se está a prever, e sendo um projeto faseado em diversas séries, de forma faseada, o que se está a prever é que permitir um ganho em termos de eficiência energética por volta dos 10%. Para além disso, em termos de manutenção e em termos do material circulante, está em curso algumas modernizações, até porque a nossa frota é bastante antiga, não é? Modernizações em algumas séries, como por exemplo a modernização dos conversores da série dos urbanos de Lisboa,
o que já representou cerca de 12% em termos da fatura energética. Todos os projetos que apresentámos e que eu tentei de forma resumida apresentar em termos de eficiência energética já têm ganhos. No caso dos maquinistas evidentes, toda aquela informação que eles hoje têm disponível nos tablets era partilhada em papel. Portanto, era comum numa determinada estação alguém da estação imprimir uma folha com informação e ia dar ao maquinista quando era feita lá uma paragem. Essa informação é toda agora disponibilizada em tempo real e em formato digital, e aí tivemos uma redução de custos e ganhos em termos de poupança energética. Não sobre material circulante, mas em termos da gestão de ativos físicos, de instalações, equipamentos comerciais e oficinais, utilizamos uma ferramenta que permite fazer essa gestão e o acompanhamento até por prestadores de serviço. E estamos a analisar a possibilidade de fazer ainda este ano um POC com sistemas de gestão de energia, com a sensorização dos consumos de energia e de água, e também em termos do cálculo da pegada ecológica. Portanto, vamos fazer um POC numa pequena instalação, uma instalação administrativa de escritórios, e depois, para fazer, com base nos resultados obtidos, e é um projeto que envolve a área de qualidade e ambiente, envolve a área de património e obras, poder fazer a extensão para as diversas localizações que a CP tem no país, entre oficinas e equipamentos administrativos. Existem outras iniciativas que estão a ser conduzidas pela área de ambiente, mas focando no material circulante e nas instalações oficinais, são estes os principais projetos. Certíssimo, muito obrigado. Ora bem, eu agora ia pedir assistência, se tivesse alguma questão a colocar, seria o momento para o fazerem. Temos aqui... Quiero preguntar sobre el tema organizativo, ¿no? Es una cosa que me preocupa en este nuevo entorno digital, donde veo que van cambiando todas las políticas de mantenimiento preventivo, que se van transformando a lo digital, pero veo que luego existe una regulación y que existen una serie de entidades que cada una de ellas tiene una responsabilidad diferente, ¿no? Entonces, hay un fabricante, como es el caso de Talgo, que conozco bien, que está cambiando, por ejemplo, la forma de hacer una determinada actividad, que va a impactar poderosamente en actividades que a continuación está desarrollando un determinado operador, ¿no? Y entonces, claro, hay un artículo muy simpático de McKinsey Digital que dice van a cambiar las reglas del juego del mantenimiento en el sector. Quizá pueda haber fusiones de determinadas entidades responsables de mantenimiento a nivel ferroviario, pero claro, ¿cómo va a pasar eso? Es decir, un cambio en un threshold, en una política de mantenimiento predictiva puede condicionar totalmente lo que está ocurriendo en un taller. De igual forma, un cambio en esa política te puede condicionar totalmente el mantenimiento de la flota, incluso en el propio taller, y eso son entidades distintas que son responsables hoy en día de cada uno de esos apartados dentro del sector. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro tan dinámico, donde las políticas que son predictivas, llamémosle así, van a estar cambiando continuamente porque los algoritmos van a estar aprendiendo y vamos a estar ahí tocando eso? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a certificar las nuevas políticas en este entorno más dinámico? ¿Cómo visualizáis de aquí a 4 o 5 años cómo va a estar operando el sector? Lo veo un desafío tremendo, ¿no? Porque se acumula un nuevo número de actividades que yo verdaderamente eso no sé cómo se va a gestionar. Pues estás dando en el hueso, estás dando en... y es muy bueno el paper de McKinsey, nosotros nos lo releemos yo creo que anualmente o semestralmente, ¿no? Yo creo que los métodos organizativos empiezan por cambiar desde dentro, que es el primer reto, cómo organizarte para que esa transformación digital realmente tenga impacto y no se hable de tecnología, se hable de iniciativas de captura, de algo que realmente impacta al negocio. Es clave tener gente obsesionada en la parte de innovación, tecnología digital por impactar a negocio. Ese sería, digamos, una primera parte de ese modelo organizativo, por lo menos que nosotros hemos intentado tener en cuenta.
Dos, que hay siempre un conocimiento. El otro reto en nuestro caso es un poco la internacionalización, el tener gente en Alemania, Francia, México, Portugal, Brasil y Arabia, ¿no? Y ahí hay mucho conocimiento de la parte del vehículo, del plan de mantenimiento, del cliente, de cómo funciona el cliente con esa, como entidad encargada de mantenimiento, quién es la entidad encargada de mantenimiento y qué función tiene cada uno. Luego el reto aumenta cuando saltas de España a otros países. Hay una pequeña solución que es conseguir que ese modelo organizativo tenga una especie como de hubs y como de araña, ¿no? Una tela de araña en la que centralizas conocimiento, retorno de experiencia, casos de éxito, comunicación, y tienes en las geografías gente que está delante del cliente, manejando el contrato, negociando los posibles cambios del plan de mantenimiento, argumentándolos, porque no es un proceso fácil, no es un proceso lento, es un proceso de método común de seguridad, de partir siempre desde el punto de vista de seguridad. Pero hay una oportunidad, y es que hay mucha más frecuencia de inspección cuando hablamos de tiempo real y cuando hablamos de, si no es tiempo real, es al día siguiente. Si normalmente estás procesando la información durante la noche y poniéndola a disponibilidad al día siguiente, eso significa que esos activos están mucho más continuamente monitorizados que los planes de mantenimiento al uso, que son 30, 60, 90 días, 300.000 kilómetros, 600.000 kilómetros y luego un overhaul. Si consigues... y en muchos casos lo vamos consiguiendo. Igual el ritmo que nos gustaría sería mayor, pero cuando le estás diciendo a un operador que su activo está monitorizado, y algunos pueden ser de seguridad, una caja de grasa, de alta velocidad, de forma continua, está monitorizado de forma continua y no tiene que parar cada 30 60 días, va del lado de la seguridad, ¿no? Pero es verdad que es un reto. Y la captura muchas veces parte de cambiar ese plan de mantenimiento, aunque efectivamente hay otras palancas, que es ese mantenimiento guiado. El plan de mantenimiento ya está definido, pero antes de que pare la unidad salen las anomalías, se abren en el gestor de mantenimiento asistido por ordenador, solo para las UTs, coches activos que tienen alguna anomalía. Y ahí hay eficiencia y disponibilidad, ese tren tiene menos estadía en taller y puede salir antes a generar venta y a coger pasajeros, ¿no? Pero es un reto los modelos de organización internos con cliente y con proveedores, porque luego viene también la ciberseguridad. Entonces, cada activo tiene ligado no solo lo de antes, vamos a llamarlo, materiales, documentación, información, sino que lleva ahora ligado toda una serie de software que hay que inventariar y hay que conocer sus vulnerabilidades, y ahí ese modelo también de colaboración con proveedores es vital, porque ellos son los que conocen también cómo están configurados cada uno de los activos dentro del tren. Todo un reto y que vas abordando o eliminando retos por trimestre o por semestre. Efectivamente, Adolfo ha metido ahí el dedo y ha rascado ahí a ver qué encontraba, ¿no? Yo creo que respondiendo a tu pregunta, esto es un prisma con varias caras que tiene variables o multivariables, ¿no? La solución. Es decir, dependiendo esa aplicación dinámica, de hecho la solución es gestión dinámica del mantenimiento, es un poco la solución a ese planteamiento. Entonces, ahí depende, ¿no? Está lo que es el nivel de entidad encargada de mantenimiento, depende qué nivel tengas, ahí puedes enfocar los planes de mantenimiento de una forma u otra, ¿no? Si tienes el nivel 2 y puedes definir el plan de mantenimiento, luego hacer la gestión con el 3 y el 4 la ejecución, pues tienes un grado de libertad que te permite hacer modificaciones en tu plan de mantenimiento
y, por tanto, puedes readaptarlo a lo que tú tengas, ¿no? Es decir, si quieres volcar más hacia la parte de mantenimiento predictivo CVM, podrías hacer esas modificaciones, pero si no tienes ese grado de libertad que te supone ser un ECM2, pues ahí no podrás hacerlo, por lo menos de una forma fácil, ¿no? Claro, todo depende de los estudios de seguridad, hasta dónde te lo limiten y tal. Porque ¿qué ocurre? Y es la otra cara, cuando tú tienes un legacy y tienes un plan de mantenimiento, como he comentado antes, ya dado, ¿no? Pues que ahí tienes que ver primero si te lo permiten tus estudios de seguridad, poder adoptar políticas de mantenimiento basadas en la condición que te permitan variar esas operaciones de mantenimiento o no. Entonces, depende, por un lado, de los proyectos, si son nuevos o legacy, y por otra parte, el nivel de responsabilidad que tengas. En un proyecto nuevo, ahí te permite, de entrada, poder trabajar con distintos enfoques, ¿no? Nosotros el enfoque, como bien conocéis, que estamos dando es un enfoque híbrido, ¿no? En el cual ya depende lo que el operador te exija. Es decir, si el operador está abierto a que tú le generes planes de mantenimiento con políticas de mantenimiento basado en la condición, pues ahí puedes generar un plan de mantenimiento basado en la condición con algo de mantenimiento planificado y preventivo, y como backup, en caso de que tú no tengas esos sistemas de monitorización o que te fallen o que, bueno, pues se desconecte, ¿no? Que Google apague y no tengas conexión. Bueno, pues siempre vas a tener como backup operaciones de mantenimiento preventivo que podrás hacer, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero luego, una vez que lo tengas, también tienes que ser capaz de gestionarlo, ¿no? Porque hayas dicho una cosa que tiene un detalle importante, ¿no? Dices, bueno, tú tienes tus indicadores, tienes desplegado los modelos de mantenimiento predictivo, tienes un full condition-based maintenance, ¿vale? Pues ahí vas a tener indicaciones de que algo te va a ir fallando y tienes que tomar una determinación. Entonces, tienes esa información, con lo cual tienes que conocer cuando ese elemento te dé indicación de fallo, qué tiempo de vida remanente le queda, para tomar la decisión de cuándo vas a llevar el tren al taller, porque si no vamos a entrar en la dinámica de cada vez que tenga un positivo, una indicación, tren al taller, positivo, tren al taller, con lo cual pues sería inmantenible, ¿no? Bajaríamos el ratio de mantenibilidad de los equipos. Entonces ahí tienes que conjugar con, bueno, pues con desarrollos que hemos estado trabajando con Ingeman, políticas de optimización para combinar de una forma inteligente con optimizadores lo que es un plan de mantenimiento planificado con un mantenimiento basado en la condición, teniendo en cuenta que los inputs son los recursos de taller, la ventana de tiempo temporal que se te abre desde la indicación de fallo hasta que aquello te vaya a fallar, ¿no? Cuánto tiempo de vida remanente le queda, los recursos y la planificación de los talleres. Combinando todo eso de forma óptima, puedes determinar cuándo el tren puede ir a taller, ¿no? Optimizando todos los recursos. Entonces, es un enfoque holístico el que hay que tener en cuenta. Gracias. Não sei se queres fazer algum comentário, Alexandra. Portanto, a CP é operadora, portanto, e o material circulante que dispõe atualmente já tem bastante idade, na maior parte dos casos. Apostou desde sempre, quer a equipa de engenharia, na altura CP operadora, quer a equipa de altura de manutenção, que era da outra empresa do grupo EMF, nos estudos de RCM da maior parte das séries de material circulante. E com base em alguns sistemas que aqui abordamos, o sistema de manutenção remota, a telemanutenção e a informação que dispõe, e a classificação das anomalias com base nos modos de falha dessas análises RCM, tem sido um trabalho constante em ter ao foco da corretiva também mais na preventiva e na preventiva, quando é possível, e a alteração de algumas tarefas de planos de manutenção. Portanto, nesse nível, e não sendo eu da equipa de engenharia, é a informação que disponho que é um trabalho constante, quer das oficinas de manutenção, quer da área de engenharia. E neste momento posso acrescentar, há um trabalho dinâmico, isto é, o RCM vai evoluindo também com a informação recebida pela própria operação através dos sistemas de sensorização. Não é um RCM fixo, isto é, vai evoluindo conforme a informação que vai alimentando todo o sistema. Buenos días a todos. Mi pregunta iba dirigida sobre todo teniendo en cuenta los aspectos de la huella de carbono en relación a la sostenibilidad. Entonces, me gustaría saber los desafíos que hay en cuanto al control o a la trazabilidad en esa huella de carbono. Están las emisiones tipo 1, que
son quizá más identificables. Tenemos las tipo 2, pero después las de tipo 3, que requieren una trazabilidad en el proceso, ¿no? Con la adquisición de materias primas y el comportamiento del cliente, y representa el 70% al final de esa huella de carbono. Yo veo ahí que hay un desafío muy grande. Me gustaría saber cómo se plantea, cómo se espera, digamos, llegar a un proceso en el que esa medición de huella de carbono sea pues más trazable y tenerla más cuantificable, ¿no? Dentro de todos los sectores. Me gustaría saber si vuestra experiencia o vuestra previsión dentro del ámbito ferroviario, ¿cuál sería? Gracias. Ya, es un tema bastante específico, ¿no? Es decir, de área específica, con gente específica que conoce la normativa, que tiene un plan determinado y que tiene unos KPIs determinados, ¿no? Yo comentaba al principio que desde 2019 en las 1 y 2 habíamos sido capaces de reducir en torno a un 32% y en las de alcance 3, que comentas también, en torno a un 40%. Es verdad que lo que necesitas es muy obvio, pero necesitas mucho dato, ¿no? Es decir, a nivel consumo energético tienes un diseño y una estimación de lo que va a ser la operación, pero tiene una serie de hipótesis que luego tienes que confirmar. ¿Cuál va a ser la velocidad media, el número de paradas, número de pasajeros, cuánto tiempo está el tren encendido y con qué activos está encendido? ¿Y eso es un 4% o es un 8%? Yo creo que afortunadamente cada vez, entiendo que el camino todavía es largo por recorrer, no es evidente, pero es cuantificable. O sea, en el tranvía, en nuestro caso, tranvía Oslo, tranvías de Zaragoza, Málaga, Granada, Euskotren y algunas otras operaciones, estamos midiendo esa energía con realidad. Es decir, ese mission profile, esa definición de servicio que hace cada operador en su ciudad, o si es interurbano, es medible. Es medible la energía que recupera en catenaria, la energía que consumen en taller, incluso por activos. Es decir, sabemos cuánto consume la tracción, cuánto consume compresores o cuánto consume cualquier otro sistema. Y luego también hay palancas para reducirlo. Puedes apagar los trenes durante la noche, puedes en Irlanda con trenes diésel, cuando se dan ciertas condiciones, pues de las 4 motorizaciones apagamos 2, si es capaz de mantener el aire acondicionado encendido. Hay soluciones para medir la energía, trazarla y disminuirla, ¿no? Puedes estar en una estación, apagar sistemas auxiliares, si detectas que no hay pasajeros. Hay una serie de palancas que se pueden hacer. Esos datos cada vez son más demandados por administradores de infraestructura para que conozcan efectivamente los vehículos, la flota en su conjunto, cuánto consume y por qué y cuándo, para que ellos mismos tengan una idea de qué inversión puede merecer más o menos la pena a la hora de recuperar energía, ¿no? Donde conocen la inversión que tienen que realizar para conseguir que esa energía luego se pueda utilizar para otras funciones, ¿no? Entonces, mucho camino por recorrer, pero entiendo que no queda más que medir y cuantificar. Sí, ahí yo creo que hay parámetros que son más fáciles, ¿no? Que las de tipo 2 o el consumo energético. Lo que no sé es si, no soy experto, pero me surgían estas cuestiones, en si las de tipo 3, que afectan ya a la adquisición también de equipamientos que se hacen durante el proceso o ciclo de vida, entiendo que eso requerirá una implicación muy fuerte, ¿no? De homologación de proveedores donde tengan una fiabilidad de esa información, porque al final repercute en la medición que tú haces y el comportamiento final del cliente o el destinatario de un servicio o producto, porque hay diferentes versiones. Entonces, claro, ese desafío se ve así de partida pues mucho más grande, ¿no? Porque afecta desde proveedores, otros agentes externos, contratistas que participan en tus procesos y el producto final o servicio final, ¿no? Y, claro. Sí, es un reto porque en algunas geografías, en países nórdicos, el peso de la compra de nuevo material ligado a sostenibilidad puede llegar a un 40%. Y mucho de ello está ligado a la trazabilidad de los componentes que estás comprando, ¿no? Como fabricante, y luego vas a integrar. Luego, un 40% no es pequeño, es bastante grande, ¿no? Es verdad que es una geografía, pero probablemente haya más administraciones que se vayan sumando.
El grano de arena que estamos aportando desde la parte de analítica de datos es consolidar todas las necesidades que tiene durante la vida operativa las distintas flotas, materiales de correctivo, de preventivo, por proveedor, por familia, para generar una control tower para que el que compra sepa cuánto va a comprar, de qué familia. Son tornillos, dónde se fabrican, con qué huella de carbono. Es electrónica, cuál es el proveedor, con qué huella de carbono, para que a la hora de comprar no todo sea condiciones económicas. Pero bueno, hay que consolidarlo, hay que generar un plan en el que te apoyes en un poder de negociación superior, que en nuestro caso, pues lógicamente, es la parte de vehículos, establecer contratos marco con proveedores para hablar no solo de precios, plazos y calidad, sino hablar de emisiones de CO2, y todo eso está en curso. Unos com maior grau de madurez e outros com menor grau de madurez. Mas isso faz parte da gestão de ativos, propriamente dita, uma forma mais evoluída da gestão de ativos, que também tem em vista precisamente a sustentabilidade de todos os processos. Ora bem, eu penso que chegamos ao fim aqui desta nossa sessão, agradecendo em primeiro lugar aos colegas que estiveram aqui no painel, das suas intervenções foram excelentes. Agradeço-lhes muito a vossa presença.